Ana, miren, este es el protocolo de la Universidad de Cajamarca. Esas son las siglas. UPAGU. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me leí completo este protocolo y me parece que está muy bien hecho y es un ejemplo como para seguir donde estos señores de la Universidad de Cajamarca, yo no tengo ninguna relación con ellos, ¿no? Simplemente estoy leyendo y tratando de explicar un documento general oficial de tesis. ¿Cuál es la gracia de este documento? Que nos va explicando claramente qué es cada proyecto. Nos va diciendo de qué se trata el planteamiento, de qué se trata una formulación del problema y de qué son qué son la justificación, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? En los protocolos de tesis a veces se dicen hagan un marco teórico, hagan un proyecto de investigación. Los objetivos, bueno, pero ¿qué son los objetivos, no? Marco teórico, ¿sí? Cuando dicen en la universidad ustedes deben hacer un marco teórico y no hay una explicación que es, bueno, este documento es de excelente utilidad para saber qué son las cosas y cuál es el orden. Le, miren, para descargarlo, ustedes googlean Protocolo General de Tesis Universidad de Cajamarca y le va a aparecer el tercero o el cuarto que comienza con esa dirección, UPAGU. Es el protocolo que deben descargar. Entonces, vamos primero el título. Qué cosa, ¿no? Miren, el título debe transmitir al que lee el proyecto la idea clara de investigación con un menor número de palabras, de 12 a 15 palabras, y debe reflejar puntualmente las variables de estudio. Debe existir relación entre el título y el problema con el objetivo de investigación. Esto quiere decir que el título tiene que ser simple. Por ejemplo, simple y con el objeto de estudio. Analizar las percepciones sociales de algo sobre algo. Analizar la prevalencia de diabetes en la población tanto. Durante el año tanto. A eso se refiere con una idea clara, con proyectos, una idea clara con el menor número de palabras posible. Y reflejar las variables. Percepciones sociales, prevalencia de diabetes o lo que sea. Eso es una variable. Y continuando con lo que compone eso, ¿no? El contexto. Los estudiantes universitarios, los profesores de universidades, los pacientes de tal hospital, la satisfacción del cliente de cafetería. Pero por ejemplo, si vemos la satisfacción, ¿qué estamos viendo ahí? Analizar la percepción de un cliente. Otra cosa, analizar las percepciones sociales de algún estudiante o de un grupo de estudiantes, un grupo de profesores. Analizar la prevalencia de diabetes en un hospital. Ahí está acotado el problema. Miremos que es un resumen, ¿no? Se da una idea precisa de cuál es la pregunta central de la investigación que pretende responder y por qué se justifica, así como aplicar brevemente la hipótesis, el objetivo de investigación y una técnica de instrumento realizado. Entonces, ¿qué parte debe contener el resumen? La justificación, explicar la presencia de hipótesis, los objetivos de investigación y las técnicas. Si se fijan, en este protocolo de tesis, ¿no?, de la Universidad de Cajamarca, el resumen está diciendo, digamos, las partes que ustedes fueron haciendo en la tesis, que fuimos, ¿no? Me incluyo. Pero no nos dice los resultados o conclusiones, ¿no? Entonces, en este caso se justifica, se explican las hipótesis,
se explican los objetivos de investigación y las técnicas para contrastar hipótesis. Y al dar las técnicas para contrastar hipótesis, ya no está dando un resultado. Pero eso, según este texto, no es parte del resumen. Y veamos qué es el planteamiento del problema de investigación. Voy a ir subrayando y viendo lo más importante, ¿no? Dice, es la parte en que el investigador debe señalar qué estudiar, por qué hacerlo, para qué sirve, cómo, cuándo y dónde. Quédense con esto. Son dar respuesta al qué quiere hacer, para qué sirve. Esas son las justificaciones. ¿Cómo y cuándo? Estas son las preguntas que debe tener, y no lo piensen como un acrónimo, como una ley, no, sino es como hacerse preguntas básicas de ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a estudiar? ¿Cuándo lo voy a estudiar? ¿Y dónde? En esta parte, la investigación tiene que justificar el tema. Tiene que convencer a un lector por qué quiere hacer cierta investigación. ¿Y cómo se convence eso? Diciendo explícitamente por qué. ¿Por qué quiere hacerlo? Esas son las justificaciones. Justificación metodológica, justificación teórica y con justificación disciplinar. Justificación metodológica sobre todo. ¿Por qué? Porque según ciertos autores han tratado mi objeto de investigación, mi objeto de estudio, de tal forma. En consiguiente, yo pretendo hacer un estudio similar, pero basado en eso. Muy pocas veces hay un estudio completamente novedoso. Entonces la justificación metodológica, uno debe decir en qué estudio se está basando, para qué sirve. Esa es la relevancia social. Relevancia social, justificaciones teórica, metodológica y disciplinar. ¿Para qué sirve? También es la relevancia social que está aportando para la humanidad, digamos, hacer un estudio. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio sobre ciertos parásitos que atacan a los gatos, lo que le sirve a la humanidad es que mejora la salud pública de animales y de humanos, ¿no? Esa es la justificación social, ¿no? Y disciplinar sería para qué está aportando la detección de parásitos a la medicina veterinaria. ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer, no? Pero más importante que el cómo es cuándo y dónde. El cómo se va a hacer es referirse brevemente a la metodología. ¿Cuándo y dónde? En el espacio temporal, histórico-temporal. Durante el año, durante los meses, durante el trimestre, durante la quincena. ¿Durante cuándo? Esto es como más resumido que leerse el Sampieri, ¿no? Son 60 páginas, bastante comprimidas. Justificaciones de la investigación. Y aquí en la justificación deben argumentar. Miren, está muy bien explicado. Está destinado a argumentar las razones que motivaron a la investigación ocuparse de dicha investigación. Y los beneficios derivados son las características principales que debe reunir un problema. Objetivo de investigación. Le voy a dedicar una página a compartir este importante problema.
La formulación de objetivos se interrelaciona estrechamente con la formulación del problema, en razón de que cada proyecto de investigación debe resolver en un solo problema, debe apuntar también hacia un objetivo general o terminal. El objetivo general puede ser desagregado en logros parciales o específicos, que es la suma de lo cual debe ser equivalente. Eso es importante. Los objetivos específicos no deben replicar al general. Por ejemplo, si dicen analizar la presencia de parásitos en gatos de tal sector durante tal año, lo específico debe ser agregarle algo, ¿no? Que sean ciertas operaciones para poder dar cuenta del objetivo general, que es analizar la presencia, ¿no? La prevalencia de parásitos. Analizarlo según género, ¿no? Según sexo del animal. O sea, ahí podríamos ver si las gatas hembras tienen más parásitos o distinta composición de parásitos. Y además hay que agregarle algo más concreto. Para cierto tipo de parásito, ¿no? El nombre del parásito o la familia de los parásitos que pueden estar presentes en alguna región del cuerpo de los gatos. Entonces podría, un específico va a dar cuenta, ¿no? Comparar según o analizar según sexo del gato. ¿Sí? Ahí tenemos un específico. Comparar o analizar la prevalencia de parásitos según edad. Lo interesante de los estudios cuantitativos es que lo importante de los estudios cuantitativos es que los objetivos específicos se pueden cruzar con las variables de segmentación, las variables demográficas. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? Edad, género, zona. Podríamos estar comparando la prevalencia de parásitos según zonas de la ciudad. Se puede comparar la zona norte, centro con la sur. Y ahí estaríamos haciendo otro objetivo específico. Analizar la prevalencia de parásitos según zona geográfica dentro de la ciudad. ¿Qué es el marco teórico? Leamos el resumen que está haciendo la Universidad de Cajamarca. En resumen, marco teórico es el fundamento teórico que se considera el piso que sustenta la pregunta central del estudio y expone el razonamiento de argumentos del investigador hacia la búsqueda de la respuesta a la pregunta planteada. Es un fundamento teórico que considera el piso que sustenta. Se podría también afirmar eso, que el marco teórico da como una respuesta teórica al objetivo de investigación. Es, digamos, usar un encuadre, decir, digamos, explícitamente qué pensador o qué filósofo o qué gran científico ha creado un esquema de pensamiento para poder analizar nuestro objetivo de investigación. Y debe tener 4 subsecciones. Entonces, el fundamento teórico debe tener 4 subsecciones. Para la gente que se viene integrando, estoy analizando el protocolo de tesis de la Universidad de Cajamarca, que me parece que está muy bien hecho. Así lo busqué, ¿no? Protocolo General de Tesis Universidad de Cajamarca.
y pinchan acá, ¿no? Esta es la dirección que parte con UPGAGU. Teorías que sustentan la investigación. ¿Cuál es tu enfoque de pensamiento que te está analizando? ¿Qué es una teoría? En tesis, una de las definiciones que me gusta es que es un esquema de análisis para interpretar datos. Es un esquema de análisis para interpretar los datos. Eso es una teoría. Es como una forma de pensar que te ayuda a clasificar los resultados que uno tiene. ¿Cuáles son las bases teóricas? ¿Y cuál es la discusión? La discusión teórica y definición de términos básicos. La discusión teórica se refiere al planteamiento, a la revisión bibliográfica, al conjunto de estudios que nos están diciendo qué se ha dicho sobre nuestro tema de investigación. Las teorías, las bases teóricas. Voy a leer lo que es la discusión teórica. La elaboración del marco teórico implica una profunda revisión bibliográfica para considerar el conocimiento que se tiene sobre diversos aspectos del problema que se investiga. Por tal motivo se recomienda hacer un examen exhaustivo de una buena síntesis de la bibliografía más importante que haya abordado el problema planteado. No se admitirán proyectos de tesis que revelen un total reconocimiento. Discúlpeme, ¿no? Qué interesante aquí lo que se dice. No se admitirán proyectos de tesis sin el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es lo mismo que la revisión bibliográfica. Es referirse a qué dicen las investigaciones recientes, clásicas y recientes, no son solo las recientes, sobre nuestro problema de investigación. Cuando digan cuál es el estado del arte, es relatar o explicar los principales hallazgos que han tenido otras investigaciones. Es como una profundización de los antecedentes. Y aquí hay una confusión, porque a veces se les denomina al estado del arte como si fuera sinónimo de los antecedentes. Pero el estado del arte es discutir esos antecedentes, como ver los acuerdos y los consensos y los disensos sobre diversos artículos de investigación que uno ha venido leyendo o sobre tesis. Una cosa deja de ser antecedente y pasa a ser estado del arte o revisión bibliográfica cuando uno puede usar conectores que empiezan a hacer vínculos. En Norteamérica, a la satisfacción del cliente, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Satisfacción del cliente de cafetería, se ha centrado en los aspectos, digamos, de calidad de servicio. Sin embargo, en Sudamérica, el concepto de la satisfacción del cliente se ha tratado se ha tratado de mejor forma sobre la variable precio. Entonces ahí estamos diciendo que la satisfacción del cliente en Europa tiene ciertas características y en Sudamérica es distinta. Le pueden ir agregando Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica para ir generando un mayor debate. El estado del arte con el estado del arte es a lo que vamos a contrastar nuestros resultados. La discusión de resultados se hace a propósito de lo recogido en el estado del arte. Miremos la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación derivan de la teoría expresada y toman forma en un enunciado condicional o respuesta anticipada.
Qué buena definición. Las hipótesis derivan de la teoría expresada y toman forma en un enunciado condicional o respuesta. Yo siempre le digo a mis estudiantes y la gente que toma mis talleres de metodología y SPSS, es que en metodología de la investigación científica las hipótesis son acciones concretas. Por ejemplo, existen diferencias entre la prevalencia de parásitos, entre sexo del animal, según sexo del gato. Existen diferencias en el número de parásitos entre, en este caso, la prevalencia se va a formar en hipótesis cuando se cruce con la variable demográfica. Y en el caso de la variable demográfica, va a ser el género, como dijimos, el sexo de los gatos. Otro puede ser, existen diferencias según zona geográfica donde viven los gatos. Según la edad de los gatos, existen diferencias significativas entre la presencia de parásitos en los gatos de tal zona, de cierto tipo de parásito, según edad. Entonces, lo que nos estamos preguntando es aquí, en términos simples, en la hipótesis de investigación, es que los gatos y gatas, macho y hembra, existen diferencias en el número de parásitos o en los tipos de parásitos. Ahí podemos ir descomponiendo cada vez más lo que nos interese. En un estudio descriptivo nos interesaría ver las diferencias, la diferencia en los números de parásitos, o sea, describir las composiciones. En un estudio comparativo nos interesa poder comparar, ¿no? Poder comparar el número de parásitos según dos zonas geográficas distintas. Operacionalización de la variable. Miren, existe una cosa que es la definición operacional de las variables. La definición, miren, aquí tienen un esquema. Ellos están hablando de variable independiente e dependiente. La clasificación de variable independiente y dependiente aplica solamente a los estudios explicativos. Porque en un estudio explicativo uno puede decir cuál es el factor de impacto de una variable o de varias variables sobre otra. Eso es la variable independiente. Es la variable que está ejerciendo un efecto sobre otra. Pero si nosotros no estamos midiendo el efecto en un estudio que no es explicativo, no podemos saber a priori cuál es independiente o interviniente, dependiente o dependiente. En los estudios bivariados se hablan de variables intervinientes y variables de interés. Entonces, la definición, en este caso, es una definición teórica. ¿Qué quiere decir la satisfacción del cliente? El indicador quiere decir a qué concepto. El indicador yo también lo podría reemplazar esa palabra por categoría. ¿A qué parte de la satisfacción, por ejemplo, del cliente está hablando una parte? Por ejemplo, la satisfacción sobre el precio.
la satisfacción sobre la calidad del producto, la satisfacción sobre el servicio de atención de la cafetería. Entonces, la satisfacción, por ejemplo, en cafetería o en biblioteca o en lo que sea, va a tener ciertos componentes. Por ejemplo, la satisfacción sobre el producto, la calidad del producto, el precio del producto, el servicio que entrega la cafetería, ¿no? Porque una cosa es la calidad del café o la satisfacción que uno tiene sobre el café, y otra cosa es sobre el servicio, el servicio de cafetería. Entonces la atención al cliente es un indicador de algo mayor, que es la satisfacción. El ítem en encuesta y en psicometría también, el ítem son el número de preguntas. La pregunta 1, 2, 3 en escala Likert. Las preguntas son los reactivos, son las preguntas de opinión. Un ítem es una pregunta sobre un concepto. O reactivo, por ejemplo, pensemos en una escala Likert. ¿Qué tan satisfecho está usted? Pregunta P3. ¿Qué tan satisfecho está usted, por ejemplo, con el servicio que le dio el barista al momento de entrar a la cafetería? Ese es un ítem. ¿Qué tan satisfecho está usted con las propiedades del café? ¿Qué tan satisfecho está usted sobre la comodidad que tiene al interior de la biblioteca, de la cafetería, perdón, de la biblioteca? Estas son preguntas que están conformadas por preguntas. Puede ser, pensemos en escala Likert, desde muy insatisfecho a muy satisfecho. El indicador es el concepto. El indicador es la categoría, perdón. La definición es el concepto. La definición operacional. Aquí dice operacionalmente. La definición es operacional. Es qué vamos a entender nosotros por la satisfacción al cliente. Y esto es indicador, se va descomponiendo son varios indicadores. En una encuesta no es solo un indicador. Yo prefiero llamarlos categorías. Categoría de análisis. Las categorías de análisis o los constructos, ¿no? En metodología cuantitativa, las categorías de análisis, ellos lo están denominando como indicadores. Son un agrupamiento de variables, es un conjunto temático. Es una agrupación de preguntas que están tributando a un concepto. Podemos decir que es un constructo. Sampieri y sus amigos, ¿no? Los colegas de Sampieri definen que un constructo es la intersección entre un concepto teórico y una agrupación de variables medibles, cuantificables. Entonces, el indicador es una categoría de análisis. Por ejemplo, la satisfacción del